Hola, buenísimas tardes a todos. Espero que os encontréis muy bien cuando lo escuchéis o cuando lo empecéis, pepote. Bien, pues aquí estamos. Sé que por España un frío del carajo y aquí calorcito de tormenta que al final no ha empezado a llover. Pero bueno, buenas tardes a todos. Ahí espero que... ¿Qué tal? Lani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por allí? Hace poco estuve por ahí, por Mosquera. Bueno. Pepote, tío. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo pienso que os va a gustar, porque vamos a hablar del ayuno y el ciclista, ¿vale? ¿Realmente el ayuno es un aliado o es un enemigo del rendimiento, ¿no? Hoy vamos a tratar este tema, ¿no? Mi objetivo es educar en la medida de lo posible sobre el ayuno intermitente y el ayuno prolongado aplicado al ciclismo, ¿vale? Tanto de competición como al ciclismo de élite, ¿no? Cómo puede potenciar el rendimiento, cuándo puede ser perjudicial y cómo implementarlo de forma estratégica. No siempre hacer ayuno ni lo hacemos de la manera más adecuada y no lo hacemos realmente como una estrategia, sino muchas veces pues por pereza, por temas de tiempo, por cualquier cosa así, pues muchas veces no realizamos un ayuno, pero muchas veces forzoso y sin conocimiento, ¿no? Entonces pretendo dar unas luces sobre el tema, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido más liviano, más ágil o más mentalmente claro después de entrenar en ayunas? Contéstame, puedes contestar ahí abajo si quieres. Hoy quiero contarte cómo el ayuno cambió mi percepción del cuerpo, de la energía y cómo lo uso como herramienta de entrenamiento, no de castigo, ¿de acuerdo? Si habéis probado alguno el ayuno o algo, me lo escribís ahí, ¿no? O sea, si habéis probado, los que habéis hecho ayuno, de 16, de 12, de 48, o sea, pues si me lo ponéis, pues perfecto, ¿no? Vamos a ver un poco lo que sería la fisiología del ayuno, ¿no? ¿Qué es el ayuno? El ayuno no es solo no comer, o sea, la gente se piensa que ayunar es no comer, ¿no? El ayuno es una herramienta para regular la inflamación, mejorar la sensibilidad a la insulina y activar la autofagia, ¿de acuerdo? La autofagia es la regeneración. ¿Qué pasa fisiológicamente en las primeras horas, ¿no? En las primeras horas del ayuno lo que hace es bajar la insulina, sube el glucagón y se activa la beta-oxidación mitocondrial, ¿no? Digamos lo que es la quema de grasas, ¿no? Al no haber energía, pues empieza a quemar la grasa. Suben las catecolaminas, digamos la adrenalina y no la noradrenalina, y lo que hace es tener más alerta y más enfoque. Por lo tanto, al principio, en las primeras horas nos podemos encontrar como que estamos como más activos, ¿no? Debido a ese ayuno, ¿no? A esa falta de comida. Hay estudios bastante relevantes al respecto, pues por ejemplo de Jason Fung, de Walter Longo, digamos que también unen un poco digamos la parte espiritual y la parte de la intención, ¿no? O sea, digamos que el ayuno muchas veces había que hacerlo. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos, no sé si los de aquí pues seréis católicos o habéis estudiado religión católica, pues los ayunos, digamos, que nos hacía la Biblia eran con intención, ¿no? Realmente pues hay una intención después de ese ayuno, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo pienso que el ayuno, visto desde ese punto de vista, también lo podemos emplear desde el punto de vista holístico, como planificar un poco nuestras intenciones, ¿no? Organizar un poco nuestro cuerpo, ¿no? El ayuno realmente es un entrenamiento interno, ¿vale? Tanto fisiológico como mental. No solo tenemos que decir no comemos, sino tenemos nuestros beneficios y tenemos que ser conscientes y tenemos que manejar esa posible ansiedad que nos dé el no comer, que luego veremos alguna estrategia que hay para eso, ¿no? El ayuno realmente lo que hace es mejorar la flexibilidad metabólica. Digamos, el usar grasas sin que se dispare el cortisol, pues es una mejora de la flexibilidad metabólica que tanto se oye hoy en día, ¿no?
Digamos, vamos a hablar un poco también de la psicología, ahora mismo, del ayuno del deporte. El ayuno tenemos que mirarlo, y le hemos dicho ya varias veces, ya en lo poco que llevamos de live, el ayuno no es una privación, el ayuno es un control mental. Lo que hacemos es enseñar al cuerpo la diferencia entre hambre fisiológica y hambre emocional. Existen dos tipos de hambre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, al practicarlo, el ayuno conscientemente, o sea, cuando nosotros lo practicamos porque queremos el ayuno, se desarrolla también la disciplina y se desarrolla también la claridad y la fuerza de voluntad. Súper importante, ¿no? Tu cuerpo te pide realmente lo que le enseñaste a desear, ¿de acuerdo? Importante, ¿no? El cuerpo pide lo que le enseñaste a desear. Quiere decir que hay un componente mental importante en el ayuno que tenemos que tenerlo claro, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar el ayuno o cómo debemos aplicar el ayuno como una estrategia en el ciclismo? ¿De acuerdo? Digamos, podemos aplicarlo, digamos, de tres maneras, ¿no? Uno es el ayuno intermitente, ¿no? En el ayuno intermitente, 16-8, por ejemplo, 16 horas sin comer, 8 comiendo, ¿vale? Lo ideal es, cuando estamos en ayuno, entrenar en Z1 y un poquito quizás de Z2, pero hay que hacer entrenamiento regenerativo o entrenamiento de base de baja intensidad, ¿no? Luego tenemos también un ayuno prolongado, el de 24 o 48 horas, que lo podemos hacer de uso puntual para realizar un reset. Quiere decir, vamos a hacer una desintoxicación, un reset mental. A lo mejor muchas veces estamos como pensando ahí en infinidad de cosas, no estamos centrados. El hecho de hacer un ayuno prolongado de 24 horas, por ejemplo, yo hace poco hice uno de 32, dos de 32 seguidos, ahora os lo contaré el caso, y que eso es por eso que he querido meter este live. Digamos, para detox, para inflamación, para desinflamar, para hacer un descanso activo, incluso para descansar el cuerpo, ¿no? Luego también tenemos el famoso, que luego me preguntaréis, ¿entrenar en ayunas es bueno? Pues entrenar en ayunas, siempre que sea en Z1 o Z2 muy baja, pues puede ser bueno. Siempre no más allá de 60-90 minutos, ¿de acuerdo? Y si nos vamos ya de esos minutos, pues ya no es efectivo el ayuno. O sea, salir a entrenar 3 horas, 4 horas sin desayunar, pues no. Pues realmente lo que hacemos cuando vamos en Z1, la glucemia, digamos la glucemia estable, favorece la oxidación lipídica, o sea, favorece el consumo de grasas, el usar las grasas como sustrato energético, y lo que hace es adaptar a las mitocondrias, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todos los días tengamos que hacer un ayuno para mejorar esa síntesis mitocondrial, ¿no? Al final, si nosotros realizamos muchos entrenamientos de ese tipo, al final lo que vamos a hacer es fastidiarlas, porque sobre todo cuando hacemos entrenamientos de intensidad y más sin alimentarlo, lo que estamos haciendo es jodiendo la mitocondria, hablando claro, ¿de acuerdo? ¿Cuándo debemos de cortar el ayuno, no? Digamos, dependiendo un poco de lo que queramos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un ayuno 16-8, por ejemplo, que sería lo normal, yo no lo haría con el entrenamiento en medio. O sea, digamos, empezamos el ayuno o en mitad del ayuno metemos el entrenamiento, ¿no? Cuando llevamos ya 8 horas ayunando, le metemos un entrenamiento. Eso fisiológicamente no es bueno para el rendimiento y no es bueno para nada, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es estresando al cuerpo y haciéndolo que vaya peor, ¿no? Mucha gente dice, no, es que al final el cuerpo se acostumbra. Pues sí, pues como el que se acostumbra a beber, al que se acostumbra a fumar o a beber o a tomar drogas. O sea, cada uno pues se acostumbra a lo que le va introduciendo o no introduciendo al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos el corte del ayuno, digamos, tenemos que tener en cuenta de no meter el entrenamiento en medio, ¿no? Y si lo metemos, ya sabemos que es solo 1 hora de ayuno, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un ayuno, por ejemplo, yo lo que recomiendo es hacer un ayuno al mediodía, digamos, a la hora del almuerzo, a la hora de comer, a las 12, la 1 del mediodía, y lo que hacemos es estarnos toda la tarde en ayuno, toda la noche durmiendo en ayuno, para despertarnos y entonces desayunar, ¿vale? Y
ir a entrenar, ¿de acuerdo? Eso sería lo interesante, lo bueno y lo recomendable, ¿no? Para hacer este tipo de ayunos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay gente que dice, joder, es que yo llego por la tarde y entonces pues empiezo a tener hambre, tal. Bueno, cuando hacemos el corte del ayuno, nunca tenemos que hacerlo con carbohidratos simples. Quiere decir que no tenemos que meter alimentos de alto índice glucémico, que realmente lo que vamos a hacer es que tengamos ese pico de insulina que luego, como el cuerpo es adicto a ello, pues lo que tenemos es que necesitamos otra vez ese pico de insulina al cabo de 3 o 4 horas. Por lo tanto, nunca tenemos que acabarlo con carbohidratos simples. Sería bueno que en esa última comida, antes de hacer el ayuno, lo que podríamos hacer es, tomar pues, carbohidratos vegetales, pues una buena ensalada, unas judías, unas judías verdes, brócoli, digamos, alimentos que no tengan un índice glucémico elevado, ¿no? Lo ideal, ¿qué sería? Pues bueno, pues unos huevos, unas grasas buenas, un poquito de sal, sobre todo también ahora hablaremos de la sal, proteína, café con leche entera, un caldo, ¿vale? Eso sería ideal como un corte del ayuno. No todo, sino una de las cosas que he nombrado, ¿de acuerdo? Os voy a poner el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace unos días hice un ayuno prolongado y aproveché el viaje. Ya sabéis que en los viajes normalmente pues comemos mal, no comemos como debemos de comer, pues entonces el cuerpo se estresa, hay muchas, sobre todo las chicas, pues lo que pasa muchas veces es que se quedan estreñidas y no pueden ir al baño cuando van de viaje sobre todo. Entonces yo aproveché el viaje, pues ya sabéis que aquí en Colombia los viajes son largos, pues aproveché ese viaje de 10, 12 horas que tenemos hasta Bogotá para hacer un ayuno en el viaje. Digamos que ya por la noche hice ayuno, me desperté y seguí con el ayuno durante todo el día, ¿no? Hasta el desayuno del día siguiente. Entrené muy suave, ¿no? Porque yo cuando llego pues entrené muy suave. Bebí agua con sal marina, ¿no? Ahora hablaremos del agua con sal marina. Y yo controlo el HRV, hay muchas aplicaciones para los celulares que pueden medir el HRV, ¿vale? Digamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy útil, por ejemplo, para esto, ¿no? Para ver si estamos recuperados, no estamos recuperados, si hacer un entrenamiento duro o no. Si no está elevada el HRV, si no está por encima de 50, el entrenamiento que hagamos va a ser más bien un martirio en vez de un beneficio, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hice 2 ayunos prolongados en el viaje. El tercer día ya mi HRV ya subió a 52, me parece que fue. Ya esta mañana me he levantado con 68 de HRV, ¿vale? Entrenando y todo, y ya no estoy ayunando, ¿no? Entonces, lógicamente, ha bajado la inflamación, ha bajado mi peso, lógicamente, aunque es una bajada, digamos, como virtual, por decirlo de alguna manera, porque cuando empiezas a comer, pues lógicamente, pues vas a engordar un poquito, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Bajó la inflamación, o sea, yo tenía el estómago muy, muy inflamado, y sobre todo noté la mente clara, ¿no? O sea, hasta incluso mi esposa pues me decía, joder, macho, o sea, cómo se te nota el cambio al hacer el ayuno, ¿no? Y sobre todo las piernas ligeras, ¿no? He notado que esa pesadez de piernas que arrastraba la semana pasada, pues la he controlado, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que el ayuno bien hecho es recomendable, ¿de acuerdo? No es tampoco una cosa que no debamos hacer, sino hacerla con suficiente. Y para que veáis un poco el ejemplo, para que veáis que practico con el ejemplo, esto es una caramañola, un bidón de agua, y esto es sal marina, ¿de acuerdo? La tengo aquí en un bote, sal marina, ¿de acuerdo? Y lo que hago es coger una pizquita una pizquita, ¿vale? Aquí hay muy poquito de sal marina y la coloco en el bidón de agua, ¿vale? Y ese es el bidón de agua que me voy a beber durante lo que queda de charla, ¿de acuerdo? Los 15 minuticos que quedan más o menos de charla. Vamos a ver. Perfecto.
El agua con sal es beneficiosa, con una pizquita de sal, ¿de acuerdo? Sal marina, o podemos usar también sal del Himalaya, que también tengo, pero yo prefiero usar sal marina porque el saborcito de la sal marina me gusta bastante, ¿vale? Entonces, sobre todo con agua fresca, con agua caliente ya no está tan bueno, ¿no? Vamos a ver, digamos, qué errores tenemos, qué errores comunes y cuándo, sobre todo, cuándo tenéis que evitar hacer ayuno, ¿no? Los errores frecuentes. Cortar el ayuno, o sea, la última comida, cortar con azúcar, comiendo postres, comiendo pan. Lo que realizamos ahí es una hipoglucemia reactiva al comer ese tipo de alimentos y, lógicamente, pues a las 2 o 3 horas vamos a tener hambre, ¿vale? Y es un hambre, la verdad que es un hambre feroz, ¿vale? Entonces ya hemos dicho que el ayuno no es una tortura física, ¿no? Ni es una tortura emocional, sino que es una cosa pues que la tenemos que practicar para practicar un poco la autofagia y un poquito tenemos que tener claro a la hora de comenzar el ayuno que vamos a empezar con una comida suave, pues con esos huevos, con el brócoli, con una ensalada, con tal, comiendo, ¿vale? Pero siendo conscientes de que vamos a estar 18 horas, por ejemplo, sin comer más, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que tener eso claro. Luego, otra cosa, cuando estamos en ayuno, lo que no tenemos que hacer es entrenar con una alta intensidad. Pues mucho que nos digan por ahí los ketos que se puede entrenar porque el cuerpo acaba llevando la energía de la grasa, al final, si tú vas en Z4 o Z5, lo que estás haciendo es un desgaste muscular elevado. Por lo tanto, entrenar en Z4 o Z5 en ayuno sin ningún tipo de adaptación, pues lo que va a hacer es destrozarnos el cuerpo y realmente ese entrenamiento pues va directamente a la basura, ¿no? Hacerlo sin un control de salud, ¿no? Digamos, a la hora de hacer, si queremos hacer un ayuno, tendríamos que hacerlo pues con una analítica de sangre primero, ¿vale? Primero tenemos que saber cómo estamos, pues cómo estamos de hierro, de cortisol, la hemoglobina, digamos, cómo estamos, ¿no? Y otra cosa también que es un error común que veo mucho, sobre todo hay muchos deportistas, digamos que hace yo peco y empato, ¿no? Y me como 5 panes y unos bollos y unos postres y tal, y pues al día siguiente cojo y hago un ayuno como castigo, ¿de acuerdo? El usar el ayuno como castigo tras los excesos, pues daña la relación que tenemos con la comida, ¿no? Realmente la comida es nuestra aliada, ¿vale? Tenemos que saber cuándo emplear esa comida y cuándo emplear los ayunos para poder trabajar con ellos, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones, digamos, que debemos de tener en cuenta, ¿no? Pues los atletas con muy bajo peso, los atletas que tengan una anemia, de hecho, por eso es importante hacer una analítica antes de empezar a jugar con las restricciones de comida, las mujeres con amenorrea o alteraciones hormonales, pues esas personas, esas chicas, pues tendrían que hacer, digamos, el ayuno con un seguimiento médico un poco más cercano, ¿no? Otro tipo de atletas que no deberían de hacerlo son menores de edad o atletas en fase de crecimiento. Quiere decir que puede hacerlo a lo mejor una persona de 17 años, pero a lo mejor dependiendo de cómo esté, pues un atleta de 16, 14 años, inducirle en ayunos prolongados, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Puede dañar la relación con la comida, ¿no? O sea, lo que se trata es de que tenemos que entender que la comida es nuestra aliada, que nosotros empleamos la comida para hacer lo que queremos con la comida y que no estamos empleando la comida como castigo, ¿no? Digamos que si tú comes esto, pues ahora yo me castigo y no como, ¿no? Porque ahí es donde vienen pues las bulimias, donde vienen las anorexias y donde vienen pues enfermedades de trastornos de conducta que realmente no tienen nada que ver con lo que realmente queremos, ¿no? Que lo que queremos es rendir más, ¿no? El ayuno, para mí, el viajar, por ejemplo, en ayuno, estos 2 días que he viajado, pues el sábado, el miércoles y el sábado, el hacer ayunos de más de 24 horas, es un silencio interno, ¿de acuerdo? Para mí es un silencio interno. Para mí es permitir que el cuerpo y el alma hablen, ¿no? Sin la interferencia del azúcar. No es que odie el azúcar es útil, lógicamente, dependiendo de cuándo es el momento. De hecho, yo puedo tomar
geles en una carrera o en un entrenamiento, o tomarme un bocadillo de guayaba, que es azúcar puro, en un entrenamiento. Pero, por ejemplo, no me lo tomaré ahora antes de dormir o como postre de la cena o similar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es decir, bueno, yo hago el ayuno como una preparación, como una curación. Yo sabía que estaba inflamado, que tenía, digamos, una serie, aparte también, pues mentalmente, pues llevaba una serie de entrenamientos. Llevo como un mes entrenando para la maratón de Cali, para los 42 kilómetros, y la verdad que no me encontraba bien, no me encontraba centrado, y la cercanía, porque queda un mes para el maratón de Cali, la cercanía del maratón, pues me hace estresarme, ¿no? Por lo tanto, estamos como cuando hice el 73 de Cartagena, el Ironman de Cartagena, pues que al final acabas estresado porque ves que llega el reto y tu cuerpo no está funcionando, ¿no? Muchas veces hay que escuchar a tu cuerpo, y muchas veces el ayuno es una manera de escuchar a tu cuerpo, ¿no? Digamos, estás enfadado, estás irascible todo el día, como con ganas de discutir con todo el mundo, y de repente haces el ayuno y ves como tu carácter, tu alma, ¿vale? Tu ser, cambia, ¿no? Y habla, ¿no? El cuerpo habla. Y cuando llevas ya, pues, 10, 12 horas de ayuno, te das cuenta como que el alma te habla, ¿no? Y te dice, joder, estoy mejor, ¿no? Y empiezas a hablar más, a comunicarte más, a analizar desde otro punto de vista, ¿no? Son cosas que realmente son útiles para la vida, pero hay que hacerlas bien, ¿no? De todos modos, pues mis atletas, pues por ejemplo ahí también está Valentina, pues está alguna atleta más que ya no he visto por aquí, alguno, pues saben que Sebastián, que hacer ayunos es bueno, introducirlos pues de vez en cuando. Es totalmente normal hacerlos, pero hay que saberlos utilizar. Nunca hay que hacer ayunos con entrenamientos, ¿no? Al final el cuerpo lo que hace es acostumbrarse a no comer, ¿vale? A hacer el estómago pequeño, a tener odio a la comida. Luego, ¿qué pasa? Que cuando tengo un ataque de ansiedad o tengo la oportunidad, pues comienzo a comer como un loco, ¿no? Y ese es el momento que no queremos ninguno, porque luego viene otra vez otro periodo de abstinencia. Y hay que tener en cuenta que en el deporte la nutrición es uno de los pilares fundamentales. Entonces, saber cómo funciona tu cuerpo, pues por ejemplo, cuando hacemos una prueba de esfuerzo y vemos los datos y vemos cuáles son tus zonas y qué usas en cada zona, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos empezando a ver las necesidades de glucógeno reales que tenemos, las necesidades de comida reales. Y hay zonas en que la comida no es necesaria, ¿vale? Por ejemplo, en los entrenamientos de Z1 o, por ejemplo, en los entrenamientos de Z5. Ahí, por mucho que comamos, pues la verdad, no tenemos mucho más que la reserva de fosfocreatina interna, y vale, ¿no? Entonces, es interesante eso, ¿no? Voy a echar un traguito más de agua con sal marina. Bueno, yo os quería, pues eso, inducir un poquito, instruir un poquito en esto del ayuno, porque la verdad que si, pues hay mucha gente pues que habla sobre los ayunos, y realmente pues hay que tenerlos en cuenta y hay que meterlos en un contexto personal, ¿no? En un contexto donde cada uno, digamos, necesitamos saber cuándo tenemos que hacer un ayuno y las condiciones del ayuno, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Tenemos que ver un poco que el ayuno no es un castigo, ¿vale? No es un castigo, no es ninguna herramienta para perder peso, no es, aunque sí que vale para perder peso, pero no es una herramienta de pérdida de peso. Es una herramienta para encontrarnos con nosotros mismos, para encontrarnos con nuestra alma, y para que nuestra alma nos hable, ¿no? Después de muchas horas de ayuno, tu alma te habla y te dice, hostia, gracias por esto, ¿no? Porque muchas veces, pues los riñones se cargan. Durante el ayuno, lógicamente, agua con sal es altamente recomendable, porque tenemos que hidratar un poquito el cuerpo, y el agua con sal hace esa función, ¿no? Entonces, cuando tú haces ayuno,
estás bien hidratado, tus riñones empiezan a filtrar mejor, porque claro, al no meter, digamos, sustancias tóxicas dentro del organismo, tú lo que estás haciendo es desinflamar y sacar todas esas sustancias negativas, todos esos, digamos, líquidos emuntorios que generamos pues con las malas comidas, con el alcohol, con los agentes externos, con todo, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando tú haces el ayuno, el cuerpo te empieza a hablar, te empieza a eliminar todas esas cosas, el cuerpo funciona mejor. Y os invito a que hagáis la prueba vosotros en casa, que tengáis en cuenta lo que os he dicho de no comer, digamos, azúcares simples en la última comida, de comer, digamos, una comida con un bajo índice glucémico para no tener esa ansiedad, ¿de acuerdo? Y porque de eso se trata, de que nos centremos, empecemos a hacer el ayuno con un objetivo, con una intención, que es nada más y nada menos que mejorar nuestro funcionamiento a nivel interno. Entonces, eso os quería decir. No sé si tendréis alguna preguntita o algo. Me podéis preguntar. Yo uso, antes de que me preguntéis, que el otro día me preguntaban, hay una aplicación gratuita que se llama HRV Elite o Elite HRV, que es la que empleo yo para ver mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, aunque el Polar, digamos, yo un Polar y también lo mide, pero me gusta medirla instantáneamente y no la que me da durante la noche, ¿no? Entonces, por eso. Y ya os digo, ¿no? O sea, la HRV es una manera muy buena de mirar cómo estamos, ¿no? Si tú te levantas y tienes una HRV de 40, es mejor que no entrenes, porque tu cuerpo te está pidiendo descanso. Tu cuerpo no ha descansado. O que dejes de comer, o que has comido algo que no debes, ¿no? Cuando el cuerpo se estresa, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que es la RR', nos está dando un aviso de que algo no está funcionando bien. ¿Listo? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, animaros. Si algunos de mis deportistas, yo pienso que los que se han conectado, menos Valentina, que es más joven, repasar un poquito, si queréis, digamos, cuándo no tenemos que hacer, ¿no? Los atletas con muy bajo peso no deben de hacer ayunos. La gente con anemia no debe hacer ayunos. Insisto que antes de empezar a hacer ayunos, hazte una analítica de sangre. Las mujeres, cuidado pues con trastornos o alteraciones hormonales, mucho cuidado. Y sobre todo también los lodes. El libro. Bueno, aquí tengo un libro. Bueno, me llegan. Espero que esta semana, ¿de acuerdo? Para la semana que viene seguro están. Entonces, creo que en mi perfil aparece mi WhatsApp. Si no me escribes un mensaje privado, Leo, me escribes un mensaje y te envío el libro, ¿vale? Porque los tendré ya la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, el precio son 120.000 pesos, que es el precio que está en la web también, en Amazon, más los gastos de envío, ¿vale? Entonces, bueno, recomendaros el libro Alma y Ruedas. El libro Alma y Ruedas, pues habla un poquito también, aparte, da una visión muy, muy instructiva de todo lo que es el entrenamiento, ¿no? El funcionamiento cardiovascular, la importancia de hacer una prueba de esfuerzo, los riesgos cardiovasculares que hay, protocolos de calentamiento, un poquito de biomecánica, digamos, básica. Tenemos también, pues, problemas, digamos, para aprovechar un poco la mente, que es ese gran olvidado del entrenamiento, ¿no? El manejo del estrés, pues todo esto lo tenéis en Alma y Ruedas. Ya sabéis que lo podéis, digamos, tener en Amazon, ¿de acuerdo? Y la semana que viene ya lo tendré aquí, o sea que si me queréis enviar un mensaje y eso, pues hablamos y os digo cómo os lo envío, ¿de acuerdo? Así que, chicos, no tenéis ninguna pregunta sobre el ayuno. Qué extraño me parece. O sea, me parece mentira
que no tengáis ninguna duda sobre el ayuno, cuando normalmente siempre me estáis preguntando sobre el tema del ayuno. Pero bueno, si no tenéis ninguna pregunta, pues ya sabéis que estamos disponibles aquí en Bucaramanga para el tema de pruebas de esfuerzo, para consultas de medicina holística, para Bike Fit. Y aquí estamos para entrenamientos. Los podéis consultar más cosas en la página web alanroca.com. Y desearos a todos una feliz noche, que descanséis, que cuando hagáis un ayuno lo hagáis con intención, súper importante, ya lo hemos dicho antes. Enlazamos también pues, con los textos bíblicos y el empleo que hacen el ayuno no solo en la religión católica, sino en la religión judía, en la religión, en el Islam. O sea, hay muchas, digamos, religiones que utilizan el ayuno como intención. Entonces tenemos que un poco, pues volver un poco atrás y ver pues que el ayuno hay que hacerlo con intención. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues os dejo, que tengáis buena noche, buen día, dependiendo del horario en que veáis este vídeo, y cualquier preguntita, ya sabéis, me enviáis un mensaje. Si tardo a lo mejor un poquito en contestar, pues me disculpáis, porque estaré a lo mejor en consulta y eso, y buen ayuno.